Bendecido jueves 8 de octubre del 2020. Gracias damos a Dios por su misericordia, porque todo es de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Disponer el corazón, tomar determinaciones. La vida se compone de decisiones. Y espero y es mi deseo que te sigas esforzando, mi amado hermano, en el conocimiento de la vida eterna, que es el conocer al Padre y a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por este tiempo. Espero que estés bien, que estés alegre, con alegría del corazón. Cada vez somos más los que estamos en el entendido que debemos alabar a Dios en todo tiempo, cualquiera que sea nuestra situación. Dios ordena, Dios manda a los entendidos en los tiempos a que alerten al pueblo, que enseñen a través de las sagradas escrituras acerca de los tiempos venideros y de los tiempos que estamos viviendo, a ser fieles a la palabra. Y vamos a la escritura para comenzar a desarrollar esta palabra que el Señor nos dio, donde se nombra y aparece el concepto, la palabra atalaya, centinela, vigía, para cuidado del pueblo de Dios. Y vamos a remitirnos a Ezequiel capítulo 33, versículo 1. En las Biblias de estudio tiene un subtítulo que se llama El deber de la atalaya. Y dice así: vino a mí. Recuerda que estamos en Ezequiel 33, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, y es un mandato. Así que vemos que dice un deber de la atalaya. ¿Quién era una atalaya? Un centinela, un vigía, un vigilante, alguien que estaba oteando el horizonte para ver, para descubrir cuando se aproximare el enemigo. Pero aquí claramente el Señor está hablando esta palabra de avisar cuando viniere el juicio, la espada, la mortandad, y sorprendiera a alguien por no recibir el aviso del atalaya. ¿Qué tenía que decir el atalaya? Recuerde que todos los profetas que leemos en las escrituras en sí son atalayas, son centinelas, son vigías, porque ellos escuchaban la palabra de Dios y ellos alertaban al pueblo para que se volvieran de su mal camino y no recibieran los juicios del Señor. A esta analogía está hablando. Esto se usaba en el pueblo
para cuidarse de los ataques de los forajidos, de los bandoleros que asolaban las tierras en esos tiempos. Pero aquí claramente está hablando de que morirá por su pecado. Así que el trabajo del profeta, el trabajo del predicador, el trabajo ahora suyo y mío, porque si usted sabe la palabra, si usted sabe que hay caminos que parecen derechos, pero su final es camino de muerte, y usted no alerta, usted no toca trompeta, usted no cumple con su deber de atalaya, el impío morirá por su pecado. Pero dice el Señor que la sangre del impío, sabemos que el impío es aquel que conoce los mandamientos, que conoce de Dios, pero no obedece a Dios. Ese le llama el impío, porque aparte está el pecador, aquel que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso nos valió a nosotros una vez, pero ya ahora en este caminar, y entre más caminamos, y ya no podemos decir: Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía. No, nosotros cada vez sabemos más de la voluntad de Dios y debemos esforzarnos cada vez más para cumplir con los requisitos de una vida santa, de una vida de honra para nuestro Dios. Así que no es algo que diga: eso es del Antiguo Testamento, es una historia antigua. No. Es el deber de exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Y esta palabra es la que recibo de parte de Dios, así como Dios le dice al profeta Ezequiel que en su deber, cuando dice: oirás la palabra de mi boca y les llamarás la atención de mi parte. Y ahora nosotros ya tenemos toda la palabra revelada de Dios. Y es nuestro deber, es nuestra obligación, por amor a Dios y por amor a su pueblo, de llamarles la atención a tiempo y fuera de tiempo. Y es un mandato para todos. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo 4:1, sabemos el contexto. Pablo el apóstol le está diciendo a su discípulo, en el capítulo 4, verso 1, se lee así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire cómo le dice esto, con qué énfasis le está marcando que es en ese nombre que le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que le está diciendo el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo lo mismo que vemos que Dios le dijo a Ezequiel: el deber del atalaya, el trabajo del centinela. Somos vigías, somos vigilantes. Tenemos que estar atentos a lo que se está moviendo en los aires a nivel mundial, a nivel social. No solo enclaustrarnos y hacer como las avestruces dicen: cuando ven venir el peligro, esconden su cabeza en un agujero en la tierra y quedan expuestos al enemigo y al ataque mortal. Nosotros, usted y yo, si usted ya tiene tiempo en la palabra, usted sabe mucha palabra y tiene el deber, como un vigía, como un centinela, exhortar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender. Incluso dice, tenemos que por amor llamarles la atención a los que sabemos, porque esto es el amor que llevan camino de destrucción. Y dice en 2 de Timoteo 4, verso 3, y le dice: ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros, mire, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos malvados de poder, de riqueza, llevados por la avaricia. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, mi hermano, no te desalientes. Tenemos que sobrellevar los unos a los otros, sobrellevar las cargas de nuestros hermanos. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué es esto? El Señor Jesucristo dice también que juicio sin misericordia se hará a los que hagan juicio sin misericordia. Así que no seamos prontos para enjuiciar a nuestros hermanos, sino dice en el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es el amor. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu Santo segará vida eterna. Todo este es el contexto para llevarte a esta palabra de Gálatas 6:9, donde dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, escucha, y mayormente a los de la familia de la fe. Así, mis amados hermanos, nosotros tenemos el deber de exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Somos atalayas, somos vigías, somos centinelas para avisar al pueblo. Los mayores, hermanos, tenemos que llevar a los menores y no debemos desalentarnos, no debemos cansarnos, sino recuperarnos en el Señor y entender que Dios nos ha dotado, nos ha dado, que podamos ver cosas que nuestros hermanitos que están empezando no ven. Y tenemos que estar alertando porque son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Ten cuidado de ti mismo. Debemos estar firmes, llenos del Espíritu Santo, para ayudar, para guiar, para redarguir, para exhortar a nuestros hermanos y compartir con los que no conocen del Señor. Recuerden lo que el Señor nos ha hablado en sermones pasados, que somos probados ¿para qué? Para que una vez que salgamos de las pruebas, ¿y cómo sale uno de las pruebas? Más fortalecidos,
Afirmemos a nuestros hermanos, y lo hemos leído. En el Salmo 84, verso 6, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entre más avanzamos en este valle de lágrimas, en este valle de sufrimiento, dice que iremos de poder en poder. Lo hemos explicado. ¿Qué significa? Que entre más avanzamos, más fuertes nos hacemos. ¿Para qué? Para ayudar a los débiles. Esta es la dinámica, esta es la manera que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Los mayores deben soportar a los débiles, pero algunos ciertamente pareciera que necesitan ser remolcados por siempre. Entonces es importante que entendamos lo que esto significa. No es ir cargando por siempre al hermano, a la hermanita en la congregación que está lleno de pereza, de que no crece, que no madura y que solo vive en la carne. No, se trata de que todos vayamos creciendo en la gracia, el conocimiento del Señor, para entre todos, porque la mies es mucha, dice, y los obreros pocos. Necesitamos líderes que ya puedan llevar a otros, líderes que ya estén probados, que ya estén experimentados en dolores, que ya entre más han avanzado en el valle de lágrimas, ya están más fuertes. Necesitamos líderes. Esta iglesia, y hablo de nuestra congregación, pero estoy hablando también de la Iglesia Mundial de Cristo. Se necesitan centinelas, hermanos, y usted lo va a ir entendiendo. Se necesitan vigías, se necesitan atalayas que estén oteando el horizonte, que estén viendo las estrategias, las artimañas del enemigo, cómo es que está actuando, para que nosotros podamos tocar voz, trompeta de alarma, para que se preparen. Y damos gracias a Dios porque ya comenzamos este domingo nuestro culto presencial en la iglesia, pero a partir de esta pandemia hemos podido hablar ya no solo a una congregación, sino hasta donde llegan estas señales, los que comparten, porque creemos, estamos firmemente convencidos que estamos predicando la palabra de Dios, que estamos esforzándonos por ser fieles, atalayas, centinelas. No buscamos títulos ni famas, no, queremos ser unos centinelas de Dios, unos vigías, para que podamos tocar trompeta ante esta situación que se está viviendo. Pero necesitamos también entender que debemos crecer. No podemos seguir. Hay hermanitos que deberían ser ya maestros. Dice Hebreos 5:11, viene a mi mente, dice acerca de esto. Venía hablando el escritor de Hebreos del tema de la salvación, de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Y dice él: acerca de esto, acerca de este tema, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué? ¿Porque es muy difícil y muy complicado? No. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír, os habéis hecho perezosos para oír. Por eso es que son engañados muchos, pero miles, millones. Es de entristecerse. Duele verdaderamente el corazón al estar observando las apostasías. Es increíble, termina uno con dolor del alma, de cabeza, de todo. Dice: porque debiendo ser ya maestros, escucha, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Y qué está enseñando en esta metáfora? Está hablando que pues al bebé le tienes que dar su lechita, no le puedes dar un bistec, un alimento sólido, porque lo matas, lo enfermas. Y está bien mientras es niño, y todo aquel que participa de la leche, está hablando, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero hay un tiempo para ser niño en la iglesia. Debemos de crecer, debiendo ser ya maestros, dice. Hay hermanitos en las congregaciones, hay hermanitos en las iglesias a nivel mundial que siempre están aprendiendo y nunca crecen. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Y yo se lo digo como pastor de tantos años, qué difícil es encontrar obreros, obreras, maduros, ya experimentados en el quebranto, que ya no están con una piel tan delgadita, sino ya están para remolcar. Y es que la obra es tan grande y los obreros tan pocos, y estamos rogando. Esa es una oración de continuo, es mucho el trabajo, y encima de que tenemos y damos gracias a Dios porque tenemos que llevar a los niños, a los que están llegando, pero luego tristemente también hay que estar llevando, alentando a líderes que no alcanzan la madurez. Dice, pero los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes son estos? Pues los que han alcanzado la madurez. Imagínese la iglesia de Corintios, mi hermano. Una iglesia con todos los dones, pero carnal, una iglesia de niños, le dice Pablo. Y leemos 1 Corintios, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Mire cómo le llama, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y estaban pasando cosas terribles, pero él le llama a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Él ya los ve como obra consumada, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. Miren, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir lo que leímos? Hermano, que la iglesia de Corintios era una iglesia dotada por Dios. No les faltaba nada, tenían toda la revelación, todo el conocimiento. El testimonio de Cristo estaba confirmado en ellos, y dice que no les faltaba ningún don. Pero, ¿cuál era el problema? Que eran inmaduros. Mucha gente puede estar dotada de, valga la redundancia, de dones, de talentos de Dios y ser inmaduro. Puede tener el don de la predicación, el don de la oración, pero es un don de Dios, es un don. Pero luego, a la hora de vivir, a la hora de pasar por el valle, a la hora de pasar por la prueba, pues uno ve reacciones completamente infantiles. Sigue diciendo en el verso 10, recuerda que estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dando gracias a Dios esta hermosa mañana,
y en la cual hemos decidido estudiar la palabra, la exposición de la Biblia. Es la que alumbra los ojos, la que transforma el alma. Y dice, os ruego, mire cómo se dirige el apóstol Pablo a la iglesia, una iglesia muy dotada, muy bendecida, pero muy inmadura. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire la información, acuérdese cuando vimos la carta de Juan, cuando les explicaba cómo era el correo en el primer siglo entre las iglesias a través de los misioneros. Se enviaban cartas de una iglesia a otra, las cartas apostólicas, y así es como se enteraban y se informaban de las doctrinas y del crecimiento de la obra en el primer siglo. Pablo les está diciendo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, un grupo, que hay entre vosotros contiendas. Mire, van y le dicen al apóstol Pablo, la iglesia de Corintios que fundaste se está dividiendo, hay pleitos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otros decían, nosotros somos de Apolos, y otro decía, yo de Cefas y yo de Cristo. Y él lanza una pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Mire qué humildad, qué liberación de este hombre, de este apóstol Pablo. Dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y algunos que tuercen la escritura se meten aquí en querer decir, ya ves, Pablo está diciendo que el bautismo no, es que él está definiendo su trabajo apostólico, ya el trabajo interno a través de pastores, diáconos, servidores, es cuando ellos ya empezaban a adoctrinar, a bautizar, a seguir, pero él venía sembrando la palabra, sembrando iglesias como un apóstol verdadero de Cristo. Así que necesitamos hermanos mayores que sirvan, porque el trabajo es mucho. Y les dice Pablo ahora en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué le dice? ¿Qué significa que como a carnales? Pues vemos en Gálatas 5, del 20 en adelante, donde habla de las obras de la carne, celos, iras, contienda, gritería, fornicación, todo lo que nosotros sabemos y con lo que batallamos. ¿Y a dónde lo está hablando? Sí, a la iglesia, porque en la iglesia es donde se vive todo eso. Y recuerde cómo empezamos hablando a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintios, porque en las iglesias se batalla todavía, pero se espera que esos niños crezcan. No es posible que ya después de 3 años, que es lo que demanda el discipulado, 3 años y medio, todavía sigamos batallando con hermanitos que todavía están en la carne, que todavía están en el celo, en la división, que todavía están siguiendo hombres en lugar de seguir al Señor, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el apóstol, os di a beber leche y no comida, no sólida, porque aún no erais capaces, y mira lo que les dice, ni sois capaces todavía. ¡Wow! ¡Qué batalla del apóstol Pablo! No fue con todas las iglesias, pero vemos la característica de esta iglesia de Corintios, que pasaba el tiempo y no maduraban.
Dice, porque aún sois carnales. ¿Y cómo se los comprueba? Porque hay entre ustedes celos, pleitos, divisiones. Y les dice, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? O sea, recuerde que él aquí les dice hombres naturales, no espirituales. Y vuelve a repetir, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. Esto no es el sello, la característica de un creyente carnal. Ahora, Pablo ya esperaba frutos de esta iglesia, pero ellos seguían siendo una iglesia muy dotada. Tenían palabra, tenían dones, tenían pastor, maestros, evangelistas, pero era una iglesia carnal. Si usted ya ha leído, le invito a que lea nuevamente Primera de Corintios, Segunda de Corintios, cómo era una lucha por los dones más espectaculares. Cuando les dice Pablo, pero yo les muestro un don mayor, que es el del amor, porque había mucho alboroto, mucho escándalo, pero no había amor. Sí habían manifestaciones y quizás cantos bonitos y oraciones hermosas y de sanidad, pero no se amaban, estaban divididos los unos contra los otros, había partidos, así como partidos políticos, cada quien tenía a su líder, a su ídolo, y esto es un síntoma de una iglesia inmadura. Recuerde, ¿de qué estamos hablando? Que se solicitan. No necesito pastores, líderes, necesitamos centinelas, necesitamos atalayas, necesitamos vigías que estén entendiendo los tiempos y sean una voz en el desierto y sean una voz que llame al arrepentimiento. Pero necesitamos gente en el Señor que ya den ese paso, ese crecimiento, esa madurez. Y el mismo Pablo sigue diciendo, ¿qué pues es Pablo? Y era el apóstol. Y dice, ¿y qué es Apolos? Apolos era un predicador muy elocuente. Dice, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y sigue diciendo, yo planté, efectivamente, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso le dije, todo es de Dios, la gloria es de Dios, así que ni el que planta, hablando Pablo de él mismo, es algo, ni el que ayuda a que la iglesia crezca, sino Dios que da el crecimiento. Y hermanos, y ustedes que me oyen en otras congregaciones, dejemos de querer quitarle la gloria a Dios, sirvamos al Señor con humildad de corazón. Dice igual en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños. ¿Se da cuenta lo que Pablo está luchando con esta iglesia de Corintios? Una iglesia muy carismática, una iglesia muy avivada, así entre comillas, una iglesia con mucha alabanza, con mucha palabra, con mucha profecía, pero con mucha carne, con mucha pasión, mucha división, mucha envidia, buscando los puestos de mayor relevancia. Nadie quería servir. Necesitamos siervos. Hermanos, les dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y cómo no acordarnos, en mismo Corintios les dice, ahora en el capítulo 13, 1 Corintios 13, en el verso 11, dice Pablo que él pasó ese proceso, pero no se quedó siendo niño, imagínese. Y él habla, ¿qué es lo normal? Esto es lo normal. Una iglesia sana va a crecer, debe de crecer. Y dice el apóstol, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ese es el proceso en lo natural, pero también debe ser en lo espiritual. Dejé lo que era de niño. Dice, cuando yo era niño, hermanos, cuando llegamos a la iglesia no sabíamos nada, juzgábamos las cosas, hablábamos
pero éramos unos niños y nos tuvieron paciencia. Hubo pastores, hubo líderes que nos llevaron como cuidadores, que nos alimentaron y nos soportaron, pero crecimos. El problema es que si ya tienes más de 3 años y medio, que es el discipulado, que es la parábola de la viña, que llega el dueño de la viña y dice: esta viña ya tiene 3 años y no da fruto, córtala, dice, ¿para qué inutiliza la tierra? Hermanos, es que no es posible que todavía sigamos remolcando a los, perdóname la expresión, a los viejos en la congregación. Y no estoy hablando de viejos de edad, sino viejos de antigüedad, y todavía están en la carne y no remolcan a nadie y siempre están aprendiendo y nunca acaban de aprender. Así que es necesario que podamos nosotros ver para que toquemos trompeta a aquellos que todavía no ven, que son como niños. Recuerde, lo hemos leído en Lucas 22:31, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Recuerde que cuando iba a tratar con Pedro no le decía Pedro, sino Simón, y aquí le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esa es la oración que tenemos que hacer por los hermanos que están pasando dificultades, los que perdieron familia, porque no podemos estar en todos los lugares. Y yo se lo he dicho como pastor: no soy médico, no soy policía, no soy abogado, no soy bombero, no soy sepulturero. Mi trabajo es estar orando por aquellos que están en necesidad, porque es en la oración donde podemos alcanzar a todos. Y el Señor le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero mira qué hermoso le da la profecía: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y lo hemos explicado. ¿Para qué Dios permite que pasemos nosotros por este valle de lágrimas? Para que vayamos de poder en poder, porque entre más avanzamos, entre más pruebas pasamos, hermanos, nos hacemos más fuertes. Recuerde, predicamos hace poco: lo que no te mata te fortalece. Y nosotros vamos agarrando fuerza. ¿Y es para qué? Para que seamos atalayas, para que seamos centinelas. Porque esta es una palabra que yo le estoy compartiendo porque así la recibí de Dios. Yo creo que Dios habla, pero ya no habla extrabíblico. Dios habla con la Biblia. Dios te da un texto y está en tu memoria y tú sabes que es Dios el que la mandó. Así que, mi hermano, por eso esta mañana el nombre de nuestro sermón, que usted lo va a ver en el título, es cuidado, mucho cuidado. Y esta palabra es la que le digo que resonó claramente en mí, en mi memoria, en mi cabeza, para que me entienda, que está en 1 Timoteo 4:16, donde dice el Señor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Señor me dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermano, si tú no tienes cuidado de ti mismo, si tú no te examinas a ti mismo, si tú no examinas la palabra, la doctrina, si tú no perseveras, como enseñamos en septiembre, en la verdad, no podrás ser discípulo. Te tienes que cuidar a ti mismo para que tú puedas guiar. Tienes que quitarte la viga de tu ojo para que puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. Porque un ciego no podrá conducir a otro ciego. Dice: ambos caerán al mismo hoyo. Así que la iglesia necesita atalayas. Más que todo, necesita centinelas. Y doy gracias a Dios porque a través de este medio podemos ser una voz más en el desierto. Yo sé y he oído, hay muchos líderes hablando
hay muchos líderes tocando trompeta de alarma, diciendo cuidado, mucho cuidado, estamos exactamente en los tiempos más peligrosos, en los tiempos de apostasía. Es increíble la situación que se está viviendo. Así que Dios nuestro Señor, y lo digo de esta manera normal, me habló, y repito, yo creo que Dios habla por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Hermano, cuando alguien dice, es que Dios me dijo, yo no cuestiono el que Dios le dijo, el que Dios le habló. Lo que voy a cuestionar es lo que Dios le habló. Veo a un pastor televangelista muy famoso que la mujer le planteó el divorcio, le pide una cantidad insultante de millones de dólares, pero él sale y dice que Dios le habló y prácticamente que no hay problema del divorcio, que Dios está con él. Hermano, Dios habla. Yo eso no lo cuestiono. Lo que siempre voy a cuestionar es lo que diga esa persona, no me importa el título que tenga, lo que le habló. Porque si le habló, dice algo fuera de la Escritura, eso es herejía y es apostasía. Así que por eso, mis amados, es que estoy compartiendo este llamado de alerta a cuidar de nosotros mismos. Vuelvo a repetir, para que podamos cuidar de nuestros hermanitos. El peligro es real. Y vamos al contexto de este verso para entender de lo que le dice el apóstol Pablo que se debe de cuidar a este joven pastor Timoteo. Vuelvo a repetir, el sermón se llama Cuidado, mucho cuidado. Y está la base de esta palabra es 1 de Timoteo 4:16, y el Señor resuena en mi cabeza y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ojo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, examínate a ti mismo, hermano, para ver si estás en la fe, dice la palabra. Persiste en ello. Esto no es para perezosos, para gente que se hace tarda. No, debiendo ser ya maestros, dice, debemos pasar tiempo en la comunión con el Señor. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí entran los que denostan la palabra. Dice, ¿cómo que te salvarás a ti mismo? Si el que salva, o sea, está hablando de salvarse de la apostasía. Por eso siempre me llevo tiempo, porque me da ese texto, pero tenemos que ver en dónde está incrustado ese texto. ¿Qué es el contexto? Recuerde que el contexto es lo que está antes y después del texto. ¿Y qué es el contexto? Bueno, vámonos al verso 1 de este capítulo 4 de 1 de Timoteo. Y es una profecía, es una predicción que hace un verdadero apóstol, un verdadero profeta, un verdadero centinela. Pablo está tocando trompeta y le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado, porque ya está en operación la apostasía. Y dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu, y está con E mayúscula y quiere decir el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, hermanos, y ya estamos en los postreros tiempos, los últimos tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, se desviarán, se pondrán en contra de la Biblia y de la palabra, escuchando a espíritus, con E minúscula, engañadores, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, ya está muerta la conciencia, ya está quemada esa conciencia. Cauterizada es que ya la quemaron, pecaron, y estamos hablando aquí de maestros, de líderes en las iglesias que
ya su conciencia está insensible, está cauterizada, está muerta. Y mira lo que dicen, prohibirán casarse. Y esto no necesita ser un teólogo demasiado avesado para entender que habla de la Iglesia Católica, porque es la que se sacó de la manga el que los ministros, los curas, no debían de casarse. Y vemos lo que se desató, algo terrible, algo tan vergonzoso. Cayeron en homosexualismo, en pedofilia, en violaciones de niños, pedófilos y todo eso. Y también habrá otros que mandarán abstenerse de alimentos, dice, y sabemos que hay iglesias con nombres de iglesias donde te dicen que no debes de comer esto, no debes de comer el otro, que no la transfusión de sangre, e ignorando que todas esas enseñanzas, leyes, apuntaban hacia el derramamiento de la sangre de Cristo, cuando dice Levítico, porque en la sangre está la vida, y Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Quiere decir que Él entregó su vida, pero no es para torcer la Escritura. Y dice que mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos, y lea usted en Hechos, la revelación, la visión que tuvo el apóstol Pedro, y donde el lienzo, haz de cuenta que un velo, una sábana enorme con todos los animales que para los judíos eran considerados inmundos, se oyó una voz y le dijo: Pedro, mata y come. Y él, al ver los animales, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y entonces se le contesta: no llames inmundo a lo que yo he creado. Es que todo fue con un tiempo, con un propósito. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sigue diciendo en el verso 6, recuerda, estamos viendo el contexto de ten cuidado de ti mismo. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Recuerde que la piedad es devoción por las cosas santas, la vida de Dios que decimos, la Biblia, el culto, la administración, predicar, orar, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente, como les he enseñado, y de la venidera. Le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No que no es provechoso, pero recuerde que en esos tiempos los atletas que ganaban alguna competencia de fuerza, de velocidad, eran subidos a los altares y eran puestos como dioses. Y hoy lo estamos viviendo. Nosotros vemos que en las habitaciones de nuestros hijos están los póster de los héroes del deporte, etcétera, etcétera, y ganan miles de millones, lo que no gana alguien que esté trabajando en una manera más servicial para Dios. Así que dice en el verso 9, palabra fiel es esta, lo que le está diciendo, y digna de ser recibida por todos. Recuerde que le está dando una profecía de lo que iba a pasar, la apostasía, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y le dice esto: manda y enseña, ¿sí? Pero tenemos que enseñar con el ejemplo. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Cómo es que vas a mandar y enseñar? Es con el ejemplo, hermano, de los creyentes. Y tienes que ser ejemplo en palabra. O sea, tiene que haber doctrina,
tiene que haber Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tiene que haber ejemplo en tu conducta, en tu casa, cómo tratas a tu esposa. Yo le digo a los líderes, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a la iglesia. La gente no la vas a engañar. La gente sabe cuando la estás amando o cuando la estás usando. Debe ser ejemplo para que puedas mandar y enseñar. Te lo digo a ti, que Dios te está llamando, tú como miembro de la iglesia. No digas, esta predicación es para los pastores. No, es para ti que ya llevas más de 3 años en una congregación y no sabes lo que se está pasando, no sabes lo que está viniendo, no alcanzas a ver el ataque del enemigo, la espada del enemigo que viene a través del engaño, de la apostasía, de la falsa doctrina, del amor al dinero. Y le dice, sé ejemplo en amor, en espíritu, o sea, en fortaleza, en fe y pureza, en santidad, miembros de iglesia, en pecado, en fornicación, en adulterio, en bajeza. Y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Hermano, ¿qué es lo que estamos viendo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Señor me habló. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. ¿Cómo? Con todo lo que estamos viendo, para que podamos ayudar a los hermanitos débiles, para que podamos ver a todo lo que está sucediendo, ver los tiempos en que estamos viviendo. Ocúpate, le dice, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate. Sí que le dice, ocúpate, no descuides el don. Ocúpate en estas cosas. Y dice, permanece. Recuerda, hermano, no es llegar, es mantenerse. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Este es el texto que el Señor me dio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Para que puedas ver. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, la vida de Dios, que toman el servicio como fuente de ganancia. Y mira lo que nos dice, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, teniendo qué comer y qué vestir. Amados que servimos al Señor. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, y no solo es para los pastores, no solo es para los líderes, es para los hermanos que apostatan de la fe, que se van de la iglesia en pos de negocios, de riquezas, y caen en tentación, dice, y lazo, o sea, son atados en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y cierra de una manera contundente aquí por el Espíritu. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Huye de la avaricia, huye del enriquecimiento,
huye de toda esa que se ocupa para quitarle el dinero a la gente y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Amados, sigue diciendo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y le dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, le dice, amén. Así que, mis amados, este es el verso que Dios me da para que tocara trompeta. Me dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si usted ha oído más de 50 sermones y se da cuenta que estamos en una línea que es, mira que no te engañen, porque el Señor habla en la Biblia que cuídense del padre de la mentira. ¿Y por qué siempre estoy girando en esos avisos? No es porque no tenga otra cosa, sino porque me dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué estoy siempre repitiéndole, hermano, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado? Porque tengo que exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Tengo que repetirle una y otra vez. El peligro es serio, muy serio. Mire, cuando comenzó esta pandemia y tuvimos que salir a este mundo de las redes sociales, comencé a ver en estos 7 meses, empezar a observar cultos, iglesias, predicaciones, y me espanté. Ahora que me he movido en esta esfera y he visto tantas cosas, todo lo que está pasando en el mundo, cómo el enemigo de nuestras almas está moviendo todas sus artimañas. Es increíble el nivel de apostasía que se está viviendo. Y es a nivel mundial, mi amado oyente. La propagación de las falsas enseñanzas que toman la piedad como fuente de ganancias deshonestas. Son completamente desvergonzados, tuercen la escritura y trasquilan a las ovejas. Y hay una lucha encarnizada por el poder. Y veo alianzas religiosas con la política, los partidos políticos usando a los líderes de iglesias y viceversa para conseguir sus ambiciones. Igualmente iglesias usando a los políticos en una desaforada carrera por el poder y las riquezas, en un maridaje, le llamo yo, terrorífico. Así que yo les invito, amados, a buscar no los puestos de liderazgo para ser servidos como pastores, apóstoles. Yo te invito a que seamos centinelas, atalayas, vigías a favor del pueblo santo de Dios, porque la apostasía es enorme y está en operación. Cuidado, mucho cuidado. El que crea estar firme, mire que no caiga. Considera lo que te he dicho y que el Señor te dé entendimiento en todo. Alguien puede decir conmigo, amén. Nunca se puede alcanzar. Mi alma
mis pies como de siervas, por tu gran amor me